Bueno, en el video de hoy vamos a hablar un poco sobre las evaluaciones físicas. En estos días en Instagram, en un preguntas y respuestas, me preguntaban si podía armar un video sobre cómo yo hacía las evaluaciones y explicar un poco más sobre el tema. Yo quizás es un tema que me interesa mucho, el tema de las evaluaciones, suelo hacer evaluaciones y me parece interesante, pero bueno, quizás en Instagram subo un poco de contenido al respecto, pero tampoco tanto porque entiendo que es un tema quizás un poco aburrido para el que no está metido en el tema en particular, ¿no? Pero bueno, me pidieron si podía hacer un video al respecto y me pareció copado. Así que nada, justo me vino bien porque hace 1 o 2 semanas eh, empecé a trabajar en un nuevo club, Club Estudiante de Buenos Aires, de acá de Argentina en fútbol juvenil y bueno, siempre obviamente que empiezo en un plantel con un plantel nuevo, bueno, realizo evaluaciones, ¿no? Así que bueno, me vino justo para mostrar más o menos un resumen de las evaluaciones físicas de febrero, como dice acá en la pantalla. Nada, mostrar un poco la presentación de los datos, de los resultados que hice con el plantel. Y bueno, a la presentación también le agregué un par de cosas más que, bueno, vienen más al caso para este video, ¿no? Básicamente, a ver si me permite pasar. Ahí va. Bueno, primero tenemos que hablar de por qué evaluamos, ¿no? Esta es una frase muy buena que me gustó mucho de Vadillo, que siempre la utilizo, que es: la programación del entrenamiento necesita complementarse con un buen control y evaluación de los efectos que están produciendo los estímulos proporcionados al deportista, y esto solo se puede conseguir con una medición sistemática y bien realizada de las variables que se consideren más relevantes para el rendimiento deportivo. Es decir, que si nosotros no evaluamos, nunca vamos a saber qué le provoca nuestro entrenamiento al deportista. O sea, hay un montón de tipos de evaluaciones, igual, ¿no? Evaluaciones diarias, cuestionario wellness, RPE, control de carga o monitoreo de carga con GPS, o evaluaciones semanales, o las evaluaciones que hacen los nutricionistas, los kinesiólogos, las evaluaciones mensuales, ¿no? Un poquito más extensas. Y cada evaluación tiene su objetivo. Ahora, hablando particularmente de evaluaciones de rendimiento, o sea, no vamos a hablar ni de evaluaciones de control de carga, ni monitoreo de carga, ni de carga interna ni externa, ni ese tipo de cosas, sino simplemente evaluaciones que quieren determinar valores de rendimiento. ¿Está bien? ¿Para qué las vamos a medir? Bueno, o utilizar, por un lado, para conocer el estado de condición física actual de los jugadores, luego del periodo de transición y tomarlo como punto de partida, decir, o sea, esto teniendo en cuenta que estamos en un contexto de pretemporada, ¿no? Volvés del periodo de transición y tenés que saber qué está pasando. Segundo, para retestear al finalizar la pretemporada y determinar si hubo cambios significativos en el rendimiento, ya sea positivos o negativos. Y tercero, para seguir retesteando de forma periódica durante el periodo competitivo para observar los posibles cambios en el rendimiento, sean positivos o negativos. Es decir, que si yo no realizo ningún tipo de evaluación, obviamente una evaluación que tenga sentido en el deporte, nunca voy a saber qué respuesta tienen los jugadores frente al entrenamiento y si realmente hay una mejora o no. O sea, yo no puedo mejorar lo que no mido, lo que no puedo medir. Entonces, básicamente esa es la función de la evaluación. Plantear un plan de entrenamiento, saber el nivel inicial y después de un periodo de entrenamiento ver si ese entrenamiento tuvo un efecto o no en el jugador. Si no, estamos entrenando a ciegas y nunca realmente sabemos cómo va variando el rendimiento de los jugadores, ¿no? Más o menos para aplicarlo de forma sencilla. Después pueden haber un montón de definiciones y demás. Básicamente es para darnos información, ¿sí? Darnos un contexto de la situación actual y de las situaciones futuras e ir viendo si hay cambios o no. Simple, ¿sí? Simple. Bien, ¿qué evaluaciones hicimos? Esto también es importante porque todo el tiempo me preguntan qué evaluaciones hacer, qué evaluaciones haces, qué evaluaciones son las buenas. Hay miles de evaluaciones. Hay un montón. Hay algunas que son totalmente estúpidas y que no hay que hacerlas. Hay otra que... y después hay un montón buenas que se pueden discutir, pero bueno, después uno tiene que elegir, tiene que quedarse con algunas. Yo no puedo evaluar todos los testeos buenos que hay, validados y excelentes que hay en la preparación física. No, ¿por qué? Porque no te da el tiempo y son demasiados datos. Entonces,
uno tiene que aprender a elegir y tener prioridad de lo que más le sirve. Punto final, ¿sí? En la materia de evaluaciones deportivas de licenciatura vas a ver 1000 evaluaciones. Mil. Vos tenés que elegir las que más se adecúan a tu contexto. Tan sencillo como eso. Y que midan o tengan un sentido con los indicadores claves del rendimiento de tu deporte, ¿no? O sea, mi intención es evaluar una capacidad física o una variable o algo que sea determinante en mi deporte y que gracias a esa variable o esa condición dependa del rendimiento, ¿no? O puede influir en el rendimiento deportivo. Si no, tampoco tiene sentido evaluarlo, ¿no? Bueno, en nuestro caso evaluamos el yo-yo test para tener valores de consumo máximo de oxígeno y capacidad de recuperación entre esfuerzos intermitentes de alta intensidad. En el fútbol me parece determinante, estamos hablando de fútbol 11, ¿no? Juveniles. En el fútbol me parece determinante por lo menos dedicar una evaluación a la capacidad de resistencia y sobre todo la capacidad de recuperación intermitente. Creo que es importante. Si bien a mí la capacidad de resistencia, como ya algunos deben saber, no es la capacidad que más me interesa trabajar o la que más me preocupa, yo siempre le doy más prioridad a la fuerza, pero bueno, es importante evaluarla. Después usamos dos tipos de salto, el salto SJ y el CMJ, para medir valores de fuerza explosiva. Por un lado, fuerza explosiva concéntrica y por otro lado, fuerza elástico explosiva. Y después medimos la sentadilla, ¿sí? Para tener valores de fuerza máxima, obviamente realizando una estimación indirecta de 1 RM. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poquito más sobre esto. Por un lado, bueno, ¿por qué medimos el yo-yo test? Porque un aumento en el rendimiento del yo-yo test se relaciona con mayor trabajo de alta intensidad durante un partido, así como una reducción significativa de la caída de la carrera de alta intensidad hacia el final del juego. Es decir, que si yo mido el yo-yo test y después de un periodo de entrenamiento lo vuelvo a medir y mejoro la cantidad de metros totales del yo-yo test, podría llegar a haber una correlación con un aumento en el rendimiento en el partido, ¿sí? Con acciones de alta intensidad, con distancia total recorrida, con cantidad de distancia total recorrida de alta intensidad, con número de sprints, con mantener esa intensidad en los minutos finales del juego. O sea, se sabe que en los minutos finales del partido de fútbol es donde decaen un poco las variables físicas, entonces si vos mejorás en el yo-yo, puede llegar a haber una posibilidad de que eso también se vea reflejado en el juego. Y también, por ejemplo, porque el yo-yo test reportó una correlación significativa con la carrera de alta intensidad durante un partido de fútbol y a su vez una correlación con acciones de alta intensidad y distancia total recorrida. Ahí está, ¿ves? En un partido de fútbol. Ahora, el yo-yo test, por si alguno no lo sabe, consiste en realizar carreras de ida y vuelta sobre un tramo de 20 metros a una velocidad que aumenta progresivamente hasta alcanzar el agotamiento. Entre cada etapa de ida y vuelta, los participantes tienen un periodo de recuperación de 10 segundos. La primera vez que un participante no llega a la línea de llegada a tiempo, este recibe un aviso y la segunda vez queda eliminado. Y ahí se toman los metros totales y demás. Que ese es el resultado final es los metros totales. Acá hay una imagen un poquito más clara. Bueno, acá estoy tapando un poquito, pero no importa. ¿Sí? Acá tenemos los 20 metros ida y vuelta y los 5 metros de zona de recuperación activa. O sea, cuando vengo, ¿sí? Voy al trote suave o caminando. Y bueno, arranco, pip, llego en el pitido, pip, tengo que volver en el pitido. Y si no llego en ese pitido, ahí como tengo la advertencia, después quedo eliminado. Más o menos creo que se entendió. Ahí estamos. Y se me deja pasar. Ahí está. Bien. Bueno, los otros testeos son el Squat Jump y el SMJ, los dos tipos de saltos. ¿Por qué medimos los saltos? Si no es algo tan determinante como un deporte como el básquet o el vóley. Bueno, lo medimos no por el salto en sí, sino porque la altura alcanzada en el salto vertical es comúnmente utilizada como método para evaluar el rendimiento explosivo, ya que diferentes tipos de salto, como el squat jump y el CMJ, tienen una estrecha relación con la capacidad de un sujeto de aplicar grandes cantidades de fuerza explosiva. Esto es muy importante. La fuerza explosiva la podemos llamar por aplicar la mayor cantidad de fuerza en el menor tiempo posible, lo cual es fundamental en cualquier acción deportiva, ¿no? O sea, en el fútbol todo es fuerza, cuando corre fútbol, cuando corre fuerza, cuando cambio de dirección hago fuerza, cuando pateo la pelota, cuando le pateo a un rival, todo es fuerza. Entonces, pero fuerza explosiva, porque yo tengo muy poco tiempo, tengo muy pocos segundos para realizar esas acciones como cambiar de dirección, correr, patear, buscar un espacio, liberar de una marca. Entonces, todo eso es fuerza explosiva. Y en los saltos también se da esa fuerza explosiva porque hay una aplicación de fuerza por unidad de tiempo. Un salto vertical que dura 1 segundo, 2 segundos, no, menos, 1 segundo, menos de 1 segundo. Entonces,
si yo aumento luego de un periodo de entrenamiento mi altura del salto vertical, quiere decir que yo estoy aplicando más fuerza por unidad de tiempo, por lo tanto tengo más fuerza explosiva. Y si tengo más fuerza explosiva, eso también va a tener una transferencia a las acciones del deporte, ¿no? Un aumento en la altura del salto vertical podría ser un indicador válido para determinar una mejora en el rendimiento explosivo en diferentes acciones deportivas que se realizan a gran velocidad, como correr, cambiar de dirección o patear al arco. Además, está recontra estudiado. Hay un montón de papers donde hacen un periodo de entrenamiento para mejorar la fuerza explosiva y ven que mejoran los saltos verticales y también mejoran en acciones de sprint y demás. Entonces, bueno, es evidente, ¿no? Eh, bueno, esto lo agregué un poco para también, por si alguno no los conoce, ver los diferentes tipos de saltos. Vamos a hacerlo rápido, igual sé que es medio aburrido. Después vamos a ir a los datos y un poco más interesante. Diferenciar el squat jump del CMJ. El squat jump es un tipo de salto concéntrico, es decir, sin ciclo de estiramiento o acortamiento. Consiste en realizar un salto vertical partiendo de la posición de piernas flexionadas a 90 grados. O sea, yo parto de esta posición sin ningún tipo de rebote o contramovimiento, ¿sí? Los miembros superiores tampoco intervienen porque los brazos están en la cintura, ¿sí? Tomado de la cintura. Y esto sirve para evaluar la fuerza explosiva concéntrica de miembros inferiores sin reutilización de energía elástica ni aprovechamiento de reflejo miotático. Y bueno, una justificación puede ser que permite controlar el proceso de entrenamiento, detectar cambios en el rendimiento, como habíamos dicho antes, ¿sí? Y valorar niveles de RFD o fuerza aplicada por unidad de tiempo, que es lo que veníamos hablando de la fuerza explosiva, a través de esta altura del salto. Y un protocolo que puede utilizarse es tomar 5 saltos con 15 segundos de pausa, eliminás el mejor y el peor, como por las dudas, por si fue un error de medida, y promedias los otros 3 y ahí te da como un número más fiable, ¿no? Y a diferencia de este, está el CMJ, que por ahí este tiene un poquito más, es un poco más específico de lo que pasa en el deporte, porque es excéntrico-concéntrico, donde el sujeto, las manos en la cintura también, eh, pero el sujeto parte de la posición de pie, o sea, yo arranco parado, después hay una fase de impulso, o sea, vos buscas, vas para abajo, ¿sí? Se realiza un movimiento rápido de flexo-extensión de rodillas formando un ángulo de 90 grados, ¿sí? E inmediatamente se realiza el salto máximo, o sea, hay un contramovimiento, ¿sí? Hay una fase excéntrica y después la fase concéntrica cuando logra el salto. Entonces, de esta forma evaluás la fuerza elástica, que se llama, imagínate un resorte, ¿no? Eh, donde medís la reutilización de la energía elástica, la coordinación intra e intermuscular y el aprovechamiento del ciclo de estiramiento-acortamiento y reflejo miotático. O sea, el ciclo de estiramiento-acortamiento es esto, justamente, donde hay un estiramiento de las fibras y después hay un acortamiento de las fibras, ¿sí? Justamente eso es lo diferente al primer salto, donde no está ese ciclo de estiramiento-acortamiento. Y en todas las acciones del deporte está, se involucra este CA o este ciclo de estiramiento-acortamiento en todas las acciones que sean excéntrico-concéntricas. Entonces, está bueno ver cómo el sujeto es capaz de aprovechar este ciclo, ¿no? Y la justificación es la misma y el método de medición es el mismo también. Esos son los tipos de salto. Este es el instrumento que utilicé, ¿sí? Que es un dispositivo de rayos infrarrojos, se llama ADR Jumping, de la marca ADR. Por si también, bueno, les surgía la duda de cómo lo medí. Lástima que no puse ningún video, ¿sabes? Que no puse ningún video. Mira, podría haber puesto video. Bueno, en fin. Acá hay algunos estudios de validación del dispositivo, ¿no? Es válido y fiable, es preciso, comparable con otros dispositivos. Básicamente es importante conseguir dispositivos que sean válidos y fiables. Después también medimos la sentadilla, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque la fuerza máxima en sentadilla es la cualidad o una de las cualidades que más influyen en el rendimiento de potencia, en la coordinación intramuscular y a su vez es el mayor indicador de disminución de incidencia de lesión. O sea, si yo mejoro mi fuerza máxima o entreno la fuerza máxima, si bien no es específica como la fuerza explosiva, me genera un montón de beneficios a nivel neurales, ¿no? Neuromusculares, como mayor reclutamiento de unidades motoras, mayor reclutamiento de fibras musculares y demás, y esa activación al sistema nervioso me permite potenciar la fuerza explosiva, por eso también es importante, y también lo que me interesa mucho es la disminución de incidencia de lesión, o sea, obviamente si tengo mucha más fuerza en el tren inferior, voy a ser menos propenso a lesionarme, o sea, voy a tener menos riesgo de tener una lesión, entonces eso también es interesante. Pero el testeo no lo hicimos de forma directa, o sea, testeamos el 1RM a través de la velocidad de ejecución.
¿Por qué? Porque a mayor velocidad se sabe que es mayor la fuerza aplicada. Es decir, que si yo desplazo una carga a una determinada velocidad después de un periodo de entrenamiento, la desplazo más rápido, quiere decir que mis niveles de fuerza aumentaron, por lo tanto mi 1RM también, pero no estoy obligado a generar ese esfuerzo máximo, ese testeo máximo que puede ser un poco riesgoso, como es el testeo del 1RM, por una cuestión de que, bueno, tenés que saber muy bien la técnica, tenés que estar adaptado a los pesos, cuando llegás al 1RM llegás al fallo, aumentás el riesgo de lesión, posibilidad de sufrir un accidente y demás. Entonces, podés medir todo esto sin generar esa fatiga innecesaria. ¿Por qué? Porque tanto el 1RM, que vemos acá, como todos los porcentajes del 1RM, se desplazan a una velocidad que vos la podés medir. Obviamente, según cada ejercicio, la velocidad va a ser diferente. Como ven acá, va variando un poquito. Pero, por ejemplo, si yo mido la sentadilla, sé que el 1RM es a 0,32 metros por segundo, y yo mido X cantidad de kilos, no sé, 60 kilos, no sé, 0,84, bueno, sé que esos 60 kilos de ese jugador es el 70%. Y de ahí vas haciendo el cálculo de cuál es el 1RM. Si el jugador después de un periodo de entrenamiento, en vez de 0,84, desplaza la misma carga de 60 kilos a 1 metro por segundo, quiere decir que sus niveles de fuerza aumentaron, porque la misma carga la aplica a mayor velocidad, o sea, la realiza a mayor velocidad, por lo tanto aplica más fuerza, y en vez del 70%, ahora sería el 60%. Entonces el 1RM también va a modificar. Entonces vos vas viendo cómo va cambiando eso sin necesidad de testear el URM. Entonces, está bueno. Total, nunca vas a entrenar con un URM. Entonces, sobre todo en mi caso, porque ahora estoy con juveniles, son muy chiquitos, de 14, 16 años, entonces no voy a entrenar a esas intensidades, sobre todo también porque en el club no hay muchos kilos, entonces eso pasa en todos los clubes y siempre se te complica un montón. Entonces vos vas a entrenar de acá para acá, ¿no? Estaría bueno poder entrenar con estos pesos, pero como digo, no me alcanzan los kilos, entonces con medir la velocidad me ayuda un montón. ¿Cómo lo mido? Bueno, con el ADR encoder, sí, de la misma marca anterior. Es un encoder lineal con el que vos medís la velocidad media propulsiva, o sea, la fase concéntrica, vos la dividís en fase propulsiva y fase de frenado. La fase de frenado está con las cargas más ligeras. ¿Por qué? Porque obviamente con las cargas muy ligeras vos la movés a tan alta velocidad que tiene que haber una fase de frenado inconsciente sin que vos te des cuenta, porque si no vos seguirías volando para arriba. Entonces, el encoder con la velocidad media propulsiva, a diferencia de la velocidad media, solo toma la fase de propulsión, ¿sí? Y elimina la fase de frenado. También estudios de validación y demás, las diferencias con entrenar con diferentes pérdidas de velocidad, que esto lo podemos dejar para otro video igual, no importa, no viene el caso. Bueno, importante acá, antes del spoiler. Antes del spoiler. Hasta ahora vimos por qué evaluar, qué objetivos tiene evaluar, qué evaluaciones usé yo con el club, más o menos cómo hice las evaluaciones, los instrumentos y demás. Y después de ver todo eso, bueno, yo también una vez, después de evaluar, tenía que determinar si los resultados eran buenos o malos. Y obviamente estaba en categorías juveniles y necesitaba algún valor de referencia o de comparación para ver en qué nivel estábamos y conocer justamente el partido, el punto de partida, ¿no? Del plantel. Yo había llegado hace una semana y muy rápidamente necesitaba saber el contexto. Entonces, ¿qué hice? Me puse a buscar algunos papers y encontré, a ver si puedo mover un poquito, encontré algunos papers donde se habían realizado las mismas evaluaciones que había hecho yo con un mismo grupo poblacional, o sea, con jugadores jóvenes de fútbol que tenían los mismos rangos de edades que mis categorías. Entonces yo ahí podía comparar los promedios, ¿no? Y ahí saber más o menos dónde estaba parado. Entonces encontré este paper, Vertical Jumping Ability in the Elite Young Soccer Players, ¿sí? Habilidad de salto vertical en jóvenes jugadores de fútbol. Después, estas dos tablas son de otro paper, que bueno, no me entró la fotito, pero bueno, es de otro paper, no es del mismo. Y después un paper que habla de el yo-yo, justamente, lo mismo, con jugadores jóvenes de fútbol, las diferentes categorías y los resultados, ¿no? Entonces me puse a ver, por ejemplo, acá vamos primero con el del salto. A mí lo que me interesaba era 14, 15 y 16, nada más. Me puse a ver, por ejemplo, en el Squat Jam, ¿no? 14 años, se van a 25 pibes, 28,6. Y de CMJ, 32,3.
Y mirá esto, ¿eh? En otro paper, ¿sí? Otro totalmente diferente, da casi exactamente lo mismo. O sea, es increíble, mirá. Em, bueno, poner que 14-15 acá, U15, que yo después me fijé en el paper la edad y daba lo mismo. De 28,6 acá dice 28,3. Y de 32,3 dice 32,5. O sea, es de lo más preciso que vi en mi vida. Es increíble. O sea, dos estudios diferentes, mismo resultado. Espectacular. Entonces ahí ya me empiezo a tomar, me empiezo a tomar en serio ese número, ¿me entendés? Ahí ya me estoy emocionando. Y después acá, por ejemplo, se ve después de un periodo de entrenamiento cómo aumentó un poquito, ¿no? Después de un periodo de entrenamiento, cosa que este no lo tiene. Y después, por ejemplo, en 16 años, y acá en U17, que también tenían 16 años, por ejemplo, el squat jump 31,2, acá 31,4, o sea, sigue siendo casi igual, es impresionante. Y acá CMJ 34,8 y en el otro estudio 34,9, o sea, es muy, muy parecido. Y acá se ve cómo después del periodo de entrenamiento aumentó, ¿sí? De 35 a 30 y casi 38 y de 31 a 35. Entonces, me parecieron datos muy piolas, muy piolas. Y después con el tema del yo-yo test, eh, bueno, lo mismo, mirá, tenemos grupo de edad, nada, está bien, ves, por ejemplo, el grupo U17 tiene 16,6, el U15 14,8, o sea, más o menos similar a esto y lo de mi categoría. Y vamos al importante acá, los valores de yo-yo test. Hay dos valores, un subelite y un elite. Yo para mi equipo lo tomé como promedio mínimo y promedio ideal. Tenemos para el yo-yo test U15, el subelite, 1425 metros totales. Y el elite, 1818 metros totales. Obviamente acá hay una desviación, ¿no? Y como eh, y después para el U17, subelite 1640 y elite 2151 metros. Entonces, en función de estos resultados, yo lo que armé es, a ver si puedo pasar, acá. Bien, armé mis parámetros físicos promedio para los juveniles del club, ¿no? Entonces, 14 15 años, 16 17 y las categorías. Yo tengo novena, octava, séptima, que bueno, agregué sexta por los 17 años. Entonces, de acá, yo ya sé más o menos a lo que yo tengo que aspirar durante el año, lo que yo tengo que alcanzar. Y comparo los resultados que tuve, que los vamos a ver, con esto, ¿no? Entonces tenemos el VO2 más, ¿sí? Capacidad de oxígeno, los metros del yoyo que los sacamos de ahí, los valores de salto que los sacamos de ahí también, y los de sentadilla los saqué de otro paper que después lo perdí, lo debo tener, pero bueno, no lo puse en la presentación tampoco. Pero bueno, no importa. 73 kilos más o menos y 90 kilos, más o menos. Y en función de esto, bueno, lo comparé con los promedios que estuve teniendo, ¿no? Acá podemos ver, a ver dónde pongo la cámara, ¿no? Pongo acá. Listo. Bien. Promedio de altura de salto vertical, Guacham y CMJ, juveniles, estudiantes febrero, ¿no? Acá ya están los resultados nuestros, los promedios nuestros. Novena, octava, séptima. El squat jump es el más clarito, CMJ el más oscuro. 27.59, 31,31. ¿Ves? Acá aumenta un poquito, 29.23, 38. Acá hay muy poca diferencia. 31,1, 33,68. O sea, a medida que suben las categorías, claramente siempre deberían de subir los valores, si no hay algo que está medio fallando. O sea, los promedios deberían de dar más altos. Si bien dentro de los planteles pueden haber jugadores que por ahí en novena temen un poquito mejor que en octava y demás, en promedio la categoría tiene que dar mejor, si no estamos fallando en algo. Sobre todo también porque en estas edades hay mucha diferencia a nivel de maduración hormonal, pico de velocidad de crecimiento, ¿no? Estas dos categorías estarían como en mid-PHB y ya a partir de séptima es post-PHB, entonces ahí ya pueden haber diferentes cambios en el rendimiento o desarrollo físico según la edad, maduración y demás. O sea, hablando de maduración biológica, ¿no? No, porque hay una edad cronológica, es decir, todos los pibes de 14 años tienen 14 años, edad cronológica, pero no todos los pibes de 14 años tienen la misma edad biológica que se le llama, que es justamente esta maduración hormonal, o que depende de cada persona, ¿no? Pero bueno, los promedios van aumentando un poquito. Después tenemos promedio de 1 RM, acá dio novena muy por debajo. Esto justamente también, primero porque es la primera categoría que arranca juveniles de AFA, tienen 14 años, son chiquitos, se están adaptando, están aprendiendo a entrenar la fuerza, los ejercicios.
no están desarrollados, a nivel de maduración están muy bajos, ¿viste? Hay que ver los niveles de testosterona, entonces acá se nota mucho la diferencia en este testeo. Después tenemos promedio de metros totales en el yo-yo test, 922, 980 y 1028. Acá igual hay un cambio, porque me había tenido un error con un jugador en la tabla y después lo modifiqué y me había dado creo que 1000 metros, o sea, o 1100 metros, un poquito más arriba. Pero bueno, como vemos, sigue igual, de menor a medio y más alto, ¿no? Los valores de metros totales. Después, bueno, veo 2 Max y acá tenemos todos los datos de todos los jugadores. ¿Sí? Fueron las tres categorías. No sé, más o menos habremos medido, no sé, 90 jugadores. Ahora no lo voy a contar. Pero bueno. ¿Dónde pongo esto? Bueno, lo voy a poner acá. No hace falta ver todos los datos. Bueno, y acá abajo están, por ejemplo. Vamos a ver la tabla del medio que se ve completa. Están el squat jump, ¿sí? El primer tipo de salto, segundo tipo de salto, uno de RM de sentadilla, que es lo que estimamos con la velocidad, consumo máximo de oxígeno y metros totales. Y abajo vemos el promedio, ¿sí? El promedio de todos los testeos. Y acá abajo están los promedios mínimos y los promedios ideales que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Por los estudios, si se acuerdan, los parámetros físicos. Entonces acá empezás a comparar. A simple vista, si se fijan, nos fue como el culo, o sea, nos fue muy mal, nos fue mal, muy mal. Los que están en verde son los que están por encima del promedio del plantel. ¿Está bien? Amarillo están en el promedio del plantel y los que están en rojo están por debajo del promedio del plantel. Y después los que están remarcados en negro son los que alcanzaron o superaron el promedio ideal que está acá abajo. ¿Sí? Más o menos para tener una referencia de cómo está el plantel. Y esto después lo podés compartir, obviamente. En cuanto a los promedios ideales nos fue bastante mal. Sobre todo en lo que es trabajo de la capacidad de resistencia. O sea, en el yo-yo nos dio bastante mal. Después en los saltos, en los promedios no estamos tan lejos. Incluso llegamos a veces al... Sí, llegamos a los promedios mínimos. En todas las categorías llegamos a los promedios mínimos. Pero al promedio ideal no llega. Pero bueno, está bastante, dentro de todo, zafable. Y hay obviamente algunos jugadores dentro de los planteles que están resaltados en negro. Por ejemplo, en Centella también. Entonces hay algunos que, bueno, llegaron al promedio ideal. Pero después en el yo-yo test, los promedios de equipo son mucho más bajos de lo que encontramos en el estudio. Y tampoco hay ninguno que llegue. El que estuvo más cerca de llegar fue Yamil García. Bueno, no sé si debería decir el nombre, pero bueno. 2120 metros y el ideal era 2151, o sea, por nada no llegó. Pero después el resto está muy por debajo. Entonces, acá ya te da una pauta de en qué tenés que mejorar bastante. Si bien yo siempre voy a querer mejorar en todos los testeos, te da la pauta de que, bueno, ahí están flojos. Y esto generó un poco de preocupación en el cuerpo técnico, ¿viste? Pero bueno, ahí nada, tuvimos que hablar un poco, después hablamos con los pibes, ¿viste? Y después, bueno, yo llegué hace una semana, pero ya tienen una semana de pretemporada. Entonces, los chicos que están en rojo están hasta las pelotas, o sea, están muy mal. También es verdad que dentro de un grupo hay mucha diferencia, ¿no? Entre los chicos. Hay unos que están muy por encima, otros muy por debajo, varía mucho. Al ser tanta cantidad de pibes en un plantel, hay mucha diferencia. Y bueno, básicamente es esto, ¿no? O sea, ¿por qué evaluamos? ¿Qué evaluamos? ¿Qué objetivos? Más o menos hablamos de cómo eran los testeos, los datos, ¿no? Importante, siempre busquen valores de referencia. O sea, si yo no tengo un valor de referencia, estoy a ciegas. Porque, por ejemplo, a ver, si yo no tengo el valor de referencia y veo esto y digo, no sé, este pibe está en 1760, fue el mejor junto a este otro que hizo 1760, fueron los dos mejores de la categoría, en metros totales, tienen diferencia con el resto, están en verde, buenísimo. Pero si yo, por ejemplo, no tenía este dato de referencia de promedio ideal, entre comillas, ¿no? 1800, y viste, para mí ya era Gardel y en realidad le puede dar un poco más, ¿me entendés? Entonces, es importante eso, es importante eso. O por ejemplo, en séptima división, que ya son un poquito más grandes. Hizo, no sé, 1880, estaba bastante bien todo, teniendo en cuenta que
un jugador de elite te mete, no sé, de 2300 para arriba. Pero después, si no tenés el promedio de referencia, te estás perdiendo información. Entonces, más que nada por eso. No sé cuántos minutos llevamos, pero bueno. Espero que el que me haya pedido el video por Instagram pueda ver el video y bueno, te sirva, te guste. Eh, Nada, lo hice por vos. Y después, bueno, el resto que vieron, si alguno vio el video. Igualmente estos videos tienen menos visitas que los videos de Pizarra, porque estos videos son muy, viste, muy friki. Yo lo entiendo. Pero bueno, están buenos también. Así que espero que se haya entendido. Por ahí podría haber puesto algún video o un poco más de info, pero bueno, lo hice medio así, viste, a las apuradas. Pero bueno, creo que se entendió todo y salió bastante bien. Así que nada. Espero que les haya gustado. Y bueno, nos vemos seguramente en un siguiente video.